Revelado. A los 6 años, descubrió un amor inesperado tras un doloroso divorcio y una prueba sorprendente. Alejandro se sentía como un barco a la deriva en un mar de emociones. La separación de sus padres, una tormenta que barrenó su hogar, lo dejó atrapado en un laberinto de confusión y anhelo. En el pequeño barrio hispano donde vivía, los juegos con sus amigos carecían del brillo que alguna vez tuvieron. Las risas estallaban en el aire, pero él no podía evitar sentirse invisible, como si su corazón estuviera cubierto por una niebla espesa que todo lo oscurecía. Cuando encontró aquel libro en la polvorienta biblioteca del vecino, sintió que el mundo podía cambiar. Eran relatos de sus ancestros, historias que desenterraban un legado que había permanecido en sombras. Sin embargo, a cada página que pasaba, las inseguridades volvían a invadirlo. Sus amigos se reirían si supieran su fascinación por el pasado. La idea de ser un paria entre ellos lo oprimía. A medida que las palabras del libro lo envolvían, también lo hacían sentimientos de rabia por lo que había perdido, de querer ser como los demás, y, al mismo tiempo, una chispa de orgullo que lo instaba a reivindicar su historia. A través de la mirada sabia de don Miguel, el anciano del barrio, comenzó a sentir una conexión más profunda con sus raíces. Cada conversación con él era como una lección vital, pero también un recordatorio duros de que el mundo era implacable. La vida te dará tropiezos, pero tú decides si caes o te levantas. Solía decir don Miguel con una voz que resonaba en su pecho. Alejandro se preguntaba si esa determinación sería suficiente frente al juicio de sus compañeros, que no entendían su miedo ni su amor por lo ancestral. Con una competencia escolar a la vista, la presión se convertía en un monstruo que lo aplastaba. Cada mañana se despertaba pensando en su presentación, cada día más ansioso. ¿Debería compartir mi historia o esconderme detrás de las risas en el recreo? La pregunta lo atormentaba cada vez que veía a sus compañeros burlarse de cosas que no comprendían. La ansiedad lo mantenía despierto por las noches, revisando su material, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a recorrer su frente. Pero el temor a ser el blanco de sus risas lo mantenía en una guerra interna entre lo que deseaba mostrar y lo que creía que los demás querían ver. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la presentación llegó, y antes de cada paso hacia el escenario, Alejandro sintió su corazón saltar. La burla pesada de sus compañeros lo seguía como una sombra. Al comenzar su discurso, luchó prestando atención a su voz, que temblaba entre la determinación y la duda. Cada palabra salida de su boca recababa ecos del amor y legado que había descubierto. Sin embargo, cuando el jurado hizo una pregunta desafiante, el aire se hizo denso. Las risas comenzaron a resonar en su mente como un eco distante y abrumador. En ese instante crítico, Alejandro se encontraba en una encrucijada.
Su verdadera identidad y su deseo de ser aceptado chocaban violentamente. La presión de la burla lo llevó al borde de la renuncia, mientras la ansiedad lo consumía. ¿Elegiría dejarse vencer por el miedo a la ridiculez? ¿O se mantendría firme y revelaría su valentía al mundo? Todo lo que había descubierto, todo lo que habían compartido, estaba en juego. ¿Qué decisión tomará mientras la tensión se intensifica y el tiempo se agota? Cuando la voz del juez resuena en su mente, Alejandro siente que el tiempo se detiene. Es como si el escenario se iluminara solo para él, quitándole el aliento. Las risas de sus compañeros habían desaparecido, reemplazadas por un silencio que lo envolvía y lo forzaba a mirar hacia adentro. La pregunta, que antes le parecía aterradora, se transforma en una oportunidad. En ese breve instante de claridad, se da cuenta de que el miedo es solo un ladrón de su voz, y decide que ya no será su prisionero. En un impulso de valentía, Alejandro toma una respiración profunda. Con cada inhalación, siente cómo su corazón late con más fuerza, como si animara su espíritu a levantarse. Tras la burbuja de ansiedad que lo había agobiado, empieza a hablar, no solo para el jurado, sino también para él mismo. Las palabras fluyen como un río desbordado, y cada una trae consigo el peso de su historia, de su familia, de quienes se habían enfrentado a eventos similares y salieron adelante. Cuando era pequeño, comienza, pasé por algo difícil. Ver a mis padres separarse fue como ver a mis raíces desgarrarse. Pero en lugar de rendirme, encontré fuerza en mi historia. La vulnerabilidad en su voz, lejos de ser un signo de debilidad, lo transforma en un ser casi luminoso ante sus oyentes. Notando las expresiones de sorpresa en sus compañeros, siente cómo la niebla que lo había envuelto empieza a disiparse. Por primera vez, le comparten su atención en lugar de sus burlas. Cada anécdota de su pasado se convierte en un ladrillo para construir un puente hacia sus raíces. Las historias de su abuelo, un inmigrante que luchó por conseguir un lugar en esta tierra, y de su madre, quien siempre le enseñó la importancia de la herencia cultural, se concatenan en una narrativa poderosa. Lo que antes era motivo de burla, ahora se convierte en un vehículo de orgullo. Sin embargo, la tensión no desaparece por completo. Cuando se centra en la reacción del jurado, percibe la crujiente incertidumbre en el aire. Siente la pregunta en sus entrañas. ¿Aceptarán esa historia? ¿Reconocerán el valor de alguien que se atreve a ser diferente? Esa inquietud puede haberlo aplastado una vez, pero ahora sirve para alimentar su determinación. Al finalizar su discurso, un retazo de nerviosismo se apodera de él, no por lo que opinen, sino por lo que ha compartido. Ha cruzado el umbral. Aceptar su historia ha sido un poderoso acto de desafío personal, un paso hacia la autovaloración que nunca había creído posible. El aplauso que estalla de la audiencia es ensordecedor, pero el verdadero eco resuena en su interior. Ha vencido un demonio esa tarde. Su voz, antes oculta, ahora tiene un poder inigualable. Cuando los jueces hacen sus comentarios, no se fija solo en las críticas, sino en la esencia de sus palabras. Ya no ve la burla ni la ridiculización, sino la comprensión, una semilla de respeto que germinó en el silencio que prevaleció al inicio. Tras salir del escenario, un torrente de emociones lo invade. Se siente ligero, liberado. Pero justo cuando estaba seguro de su camino, escucha a un grupo de compañeros
afirmar que su relato era solo una historia sensacionalista, una estrategia para encajar. Las viejas inseguridades resurgen con fuerza, poniendo a prueba lo que había aprendido. ¿Volveré a dejar que el miedo me defina?, se pregunta. La respuesta se agita en su interior, pero aún teme dar el siguiente paso. La lucha por su autenticidad apenas empieza, y mientras se aleja del auditorio, sabe que la verdadera prueba está por llegar. No solo se trata de sostener su historia ante los demás, sino de defenderla ante el espejo de sí mismo. La jornada de autoafirmación ya no solo implica el reconocimiento externo, sino también la conquista interna. Con esta revelación, Alejandro se encuentra al borde de un nuevo desafío que lo llevará a explorar quién realmente es y qué representa su legado. Sin embargo, una voz interior susurra que lo más difícil está aún por venir. Las sombras del juicio ajeno se alzan sobre él y en el aire está latente la pregunta: ¿podrá en verdad enfrentarse a su propia historia y salir de la penumbra? La semana siguiente, los ecos del auditorio aún reverberaban en los rincones de la mente de Alejandro. Días de reflexión lo llevaron a explorar su historia con una lente más crítica. El aplauso, que había resonado como una reafirmación de su valentía, había dejado un vacío insatisfecho en su interior, a pesar de la gratitud que sentía. Había sentido el poder de sus palabras, pero omitió algo crucial: la profundidad de su propia vulnerabilidad. Mirándose al espejo, se obligó a confrontar la resistencia que aún existía en su interior. ¿Qué me detiene realmente?, se preguntó, notando que la memoria de sus compañeros apenas quedaba en el polvo de una anécdota lejana. El verdadero desafío era enfrentar su propia visión de sí mismo, aquella forjada a base de inseguridades y comparaciones con la percepción ajena. Después de varios días ensimismado, Alejandro decidió solicitar una reunión con su profesor de oratoria, una figura que siempre había admirado. Al entrar a la clase vacía, sintió un leve nerviosismo. Aún le costaba traducir este nuevo sentido de valentía en acciones concretas. Cuando el profesor llegó, Alejandro tomó aire y expuso sus inquietudes. Habló sobre sus sentimientos de inseguridad, el peso del juicio ajeno que lo había perseguido por años. Tu historia no es sensacionalista, Alejandro. Es tu verdad, y la autenticidad provoca acceso a nuevas dimensiones de conexión. Lo alentó su profesor con una sonrisa franca. Fue como si un destello de luz iluminara un rincón oscuro de su mente. Nadie esperaba que su historia fuera un cuento épico, sino un reflejo sincero de su experiencia. Esa idea comenzaba a germinar una nueva comprensión. Su valía no dependía de la aceptación externa, sino de su capacidad para abrazar sus vivencias. En ese momento, Alejandro comprendió que su viaje personal no solo iba a ser de reconocimiento, sino de integración. Necesitaba aprender a hacer de su historia un pedazo esencial de su identidad, en lugar de un lastre. La voz en su cabeza que le susurraba dudas empezó a silenciarse, reemplazada por un nuevo mantra: soy lo que elijo ser y mi historia es mi fortaleza. Se decidió a practicar con mayor diligencia, explorando nuevas formas de expresión. En lugar de estancarse en la autocompasión, se inscribió en un taller de escritura creativa, donde pudo filtrar sus emociones a través de palabras. Mientras escribía, comenzó a descubrir matices en sus experiencias que hasta entonces había pasado por alto.
Los relatos de su pasado empezaron a transformarse. En lugar de melodramas de dolor, acentuarían sus aprendizajes, su superación. Era el momento de poner en práctica la autenticidad. Cada palabra que escribía lo empoderaba, y su visión del mundo se expandía al ritmo de su pluma. Pero las sombras del juicio seguían acechándolo. En una de las sesiones del taller, un comentario despectivo de otra participante sobre su estilo captó al instante su atención. «Es solo una forma de llamar la atención», dijo, generando murmuraciones entre los demás. Esa crítica, en lugar de desestabilizarlo, sembró una chispa de desafío en su interior. Enfrentado a la crítica, Alejandro se preguntó cuál sería su reacción. ¿Debería defenderse a costa de mostrar su vulnerabilidad una vez más? ¿O encontrar una manera de crecer a través de la adversidad? Era posible que esa tienda externa a la que había estado tan atento no fuera más que un eco de sus propias inseguridades. En la calma de su cuarto, mientras revisaba la historia que había empezado a escribir, entendió que era momento de exponer su trabajo en el taller. Estaba decidido a mostrarse no como alguien que buscaba aprobación, sino como un autor que comparte su proceso y sus pensamientos. La anticipación de su decisión lo llenó de adrenalina, pero también recobró viejas dudas. ¿Tomaría la misma valentía que había tenido en el auditorio? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Alejandro caminaba hacia el siguiente encuentro del taller, consciente de que enfrentarse a la adversidad no podría ser un acto aislado. Podría hacer de este desafío una oportunidad para configurar no solo su historia, sino al mismo Alejandro que aún dudaba de sí mismo. La mayor batalla aún no estaba librada, y su resolución podría cambiar no solo su entorno inmediato, sino el camino que eligiera recorrer de aquí en adelante. Las luces del taller titilaban suavemente mientras Alejandro entraba. Su corazón palpitaba al ritmo de sus ambiciones y temores. La sala, llena de rostros diversos, parecía un microcosmos de sueños y ansiedades. Era un ambiente familiar, pero cada sesión traía consigo la posibilidad de nuevas crónicas personales, y, con su decisión reciente, el peso de la vulnerabilidad lo envolvía como un abrigo incómodo. Se acomodó en su silla, y antes de que la facilitadora comenzara, sus pensamientos giraban en torno a lo que iba a compartir. «Voy a ser sincero, voy a mostrarme cómo soy», repetía en su mente como un mantra. Sin embargo, en el fondo, la pregunta persistente lo asediaba. ¿Estaré a la altura de sus expectativas? Cuando llegó el momento de presentar su relato, el silencio del taller abrazó a todos, centrándose en él como un foco de atención. Sus manos temblaban ligeramente, pero eso no lo detuvo. Con la voz entrecortada, inició su exposición. Habló sobre la soledad y el dolor que había sentido al crecer en un hogar desgastado por el divorcio de sus padres, entrelace de recuerdos cargados y huellas profundas en su ser. Pasó del pez dorado flotando en un acuario de cristal a la libertad que descubrió, a medida que sus líneas de escritura se convertían en un espacio para la sanación. A medida que hablaba, notó las reacciones en los rostros frente a él. Algunos se sonrieron, otros se sintieron conmocionados, y en el aire flotaba la energía de la empatía. Era casi mágico. Con cada palabra, cada pausa, Alejandro empezó a despojarse de la coraza que lo había mantenido aislado por tanto tiempo, y por primera vez sintió el poder intrínseco
de su dolor. Se convirtió en su aliada en lugar de ser su enemiga. Sin embargo, al terminar su relato, una voz interrumpió la atmósfera. Era la misma participante que había lanzado un comentario hiriente anteriormente. Toda esa intensidad. Pareces estar buscando socorro realmente. ¿No te parece un poco exagerado? El ambiente se volvió tenso. Alejandro sintió una avalancha de emociones, desde la impotencia hasta el deseo de defender su verdad. A medida que las murmuraciones retomaban vida a su alrededor, sintió el sudor en su frente y la necesidad de zafarse de las balas de críticas. En ese instante crucial, se enfrentó a una decisión que requería toda su valentía: hacer eco de su voz interior, mostrar una firmeza aprendida o sucumbir ante la presión y desdibujar su autenticidad. Miró a su alrededor y vio las miradas curiosas de los demás. Notó un ligero asentimiento de algunos compañeros que le habían mostrado apoyo. Supo que no estaba solo. Respiró hondo. En lugar de atacar, optó por un enfoque genuino. Lo que compartí fue una parte de mi viaje. De hecho, el exceso es lo que, para mí, ha permitido que encuentre la profundidad de mis experiencias. Si en eso hay vulnerabilidad, entonces es un paso hacia la autenticidad que busco. No espero tu aprobación, pero agradezco tu crítica. Esa apertura es lo que me lleva a crecer. Las palabras buscaron el eco en la sala, y en ese momento algo cambió. Se sintió fuerte, liberado. Ya no era el Alejandro que definía su valía por el juicio ajeno. Fue un punto de inflexión. Ahora, su historia era una luz, no una carga. Al salir del taller esa noche, sus pasos eran más firmes. La adrenalina aún corría por sus venas, pero esta vez no eran solo nervios. Era un impulso renovador. Alejandro comprendió que las experiencias pueden ser dolorosas, pero son los elementos que cimentan la historia de cada persona. En su proceso, había empezado a cimentar la base de una nueva identidad y un futuro definido por su propia verdad. Pero justo cuando la euforia de sus logros comenzó a caer, su móvil pitó con un mensaje inesperado. ¿Puedes venir a hablar conmigo? Hay algo importante de lo que necesitamos hablar. Era su profesor de oratoria. La mezcla de inquietud y curiosidad lo recorrió. ¿Qué podría ser tan urgente? La emoción y la tensión se acumularon, dejando una pregunta suspendida en el aire. ¿Sería este un nuevo reto que podría cambiar el rumbo de su travesía personal? El eco del mensaje resonaba en su mente mientras Alejandro se dirigía a la oficina de su profesor. La agitación internalizada se combinaba con una curiosidad arrolladora que lo impulsaba a descubrir qué era tan importante para su mentor. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió. La oficina, ordenada y repleta de libros sobre oratoria y autoexpresión, se sentía al mismo tiempo acogedora e intimidante. Alberto, su profesor, lo miró fijamente. Su expresión era mezcla de seriedad y una chispa de complicidad. «Alejandro, siéntate. Tenemos que hablar sobre tu última presentación». Su voz, en tono directo, lo hizo sentir un nudo en el estómago. Ciertamente, no era este el encuentro que había anticipado. «Lo que hiciste fue valiente, pero también revelador», continuó Alberto. «Has tocado fibras delicadas que podrían abrirte a un camino inesperado en tu crecimiento personal, así como en tus habilidades como orador». Las palabras fluyeron hacia Alejandro como un torrente revitalizante, reconociendo su esfuerzo y temores, pero, al mismo tiempo,
indicándole que había más en juego de lo que imaginaba. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. ¿Cómo puedo seguir avanzando? Voy a necesitar más que valor para navegar por estas aguas. No sé si estoy listo para ser tan expuesto. Alberto sonrió de manera comprensiva. Esa es la magia de tu historia. Es un relato de superación, de lucha y vulnerabilidad. Has comenzado a tocar a otros con tus palabras. No se trata solo de la oratoria. Esto es un proceso de sanación para ti y una fuente de inspiración para quienes te escuchan. La idea de convertirse en un orador influyente le era abrumadora, interpretando sus narrativas como poderosas herramientas, y sin embargo, sus inseguridades todavía danzaban en su mente. Lo que quiero proponerte es algo más allá de este taller, agregó Alberto, con un brillo en sus ojos. Quiero que te prepares para participar en una competencia de oratoria. Se trata de presentar historias transformadoras, y creo que lo que tienes es único. Pero, lógicamente, tendrás que trabajar en ti mismo. Estás a un paso de convertir tu dolor en una verdadera fortaleza. El aluvión de emociones le llenó el pecho. La emoción y el miedo se entrelazaban en un abrazo tenso. ¿Competencia? Alejandro nunca había considerado que su experiencia podría ser un faro en un escenario más grande. La presión del juicio ajeno también lo acechaba. No obstante, en el trasfondo de su mente comenzó a germinar la idea de ser escuchado, de ser visto, pero también de sostener el peso de su propia narrativa. Un dilema brotó en su interior, un tira y afloja entre el deseo de escapar de su vulnerabilidad y la disposición a mostrar su verdadera fuerza. Aun así, hubo una chispa que encendió algo en él. «Puedo hacerlo», pensó, aunque la inseguridad permanecía latente, recordándole que el camino nunca sería fácil. Alberto continuó, instruyendo a Alejandro a identificar su voz auténtica y a dominar sus emociones para reflejar su viaje personal. El tiempo que pasaron juntos se volvió valioso, dando forma a los cimientos de su nueva ambición. Alejandro se dio cuenta de que si bien había comenzado a escribir su historia por sí mismo, había una oportunidad de compartirla con el mundo. Al salir de la oficina, sintió que cada paso resonaba con un propósito más profundo. Había en él un nuevo reconocimiento de quien estaba destinado a ser, un orador que utilizaría su historia para resonar con otros. La ansiedad regresó, pero fue sustituida por una determinación emergente. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un recordatorio de la próxima sesión de oratoria. Se detuvo un momento para leer lo que había escrito. Este es el momento de enfrentar mis miedos. Al mirar nuevamente hacia el futuro, un nuevo desafío se presentaba en su horizonte. En su interior vibraba la certeza de que el verdadero cambio personal no tenía camino fácil, sino que era un viaje constante de autodescubrimiento. ¿Podría Alejandro, ya no solo un narrador, convertirse en el maestro de su propia historia? La pregunta lo acompañaría mientras se preparaba, no solo para la competencia, sino para su siguiente gran paso. La temperatura en la sala de oratoria era palpable, casi eléctrica. Alejandro respiraba acompañado de otros aspirantes a oradores, cada uno sumido en sus pensamientos, preparándose para el desafío que se avecinaba. Las mesas estaban adornadas con cuadernos y bolígrafos, dejando claro que este era un espacio de creación y preparación. Sin embargo,
A cada respiración su ansiedad aumentaba, como si una sombra se cerniera sobre su corazón. «Enfrentar mis miedos», repetía mentalmente. La frase se convertía en su mantra, pero cada vez que cerraba los ojos, su mente viajaba a escenarios de fracaso. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, se cuestionó, incapaz de despojarse de la voz crítica que siempre lo acechaba. Tenía presentes las miradas ajenas, cómo evaluarían su vulnerabilidad expuesta. Iba a compartir su dolor, y en ese acto se jugaba mucho más que su habilidad como orador. Alberto había sido claro. Debes conectar con tu historia. Un simple consejo, pero cada palabra era un hacha que desgajaba las capas de su autoimagen. La narración de su vida, de sus luchas, se convertiría en su herramienta más poderosa. Pero, ¿y si la historia que tanto había guardado se volvía en su contra? La incertidumbre lo devoraba. Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en un mar de recuerdos. Se sentaba en su habitación, rodeado de libros sobre oratoria, con su cuaderno abierto, tratando de dar forma a su angustia. Recuerdos de su infancia, de días coloridos y desvanecidos por el pain de un divorcio que había dejado cicatrices, emergieron como fantasmas inquietantes. Esa conexión amorosa e inesperada que había encontrado en los momentos difíciles, su refugio, se convirtió en la horma de su nuevo enfoque. Los días de lluvia eran especialmente difíciles. Evocaban recuerdos donde el amor había sido un bálsamo para su corazón fragmentado. Pero asimismo, esos recuerdos también le mostraban su fortaleza, cómo había encontrado en la pasión por contar historias un lugar seguro. Reflexionar sobre ello lo llevó a una revelación inesperada. Quizás su dolor era también un testimonio de resistencia. «Es hora de dar un paso hacia adelante», pronunció en voz alta una mañana, como si cada palabra tuviera el poder de ahuyentar la duda. Con el tiempo, cada sesión de oratoria se convirtió en un espacio para el descubrimiento, no sólo de su capacidad de hablar, sino de reconocer su voz como algo digno de ser escuchado. Alberto se había convertido en su mentor, no sólo en oratoria, sino en la vida misma, impulsándolo a abrazar la vulnerabilidad como una forma de fortaleza. Con la competencia a la vuelta de la esquina, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Planeó su discurso como un mapa emocional, donde cada dolor sería representado como un paso hacia la sanación. Sin embargo, las sombras de sus inseguridades aún danzaban en su mente. En el camino al escenario, comenzó a recordar una frase que Alberto le había compartido. La autenticidad llama a la conexión. Ese día llegó, y cuando subió al estrado, su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. Los rostros desconocidos lo miraban con expectación. Fue el momento en que se dio cuenta de que aquellos espectadores no eran unos jueces, sino testigos de su viaje. En un instante de claridad, entendió que todo su camino lo había llevado hacia allí, y que compartir su historia era un acto de valentía en lugar de vulnerabilidad. Bajo la mirada de muchos, Alejandro permitió que las palabras fluyeran, cada frase evocando el dolor, el amor y, sobre todo, la esperanza. Al finalizar, la sala estalló en aplausos, pero su mente continuaba girando. La competencia era solo el principio, y su travesía aún no había culminado. Había algo más en su historia que estaba por descubrir. Mientras descendía del escenario,
con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, una nueva sensación invadió su ser. No solo se había presentado a la competencia, sino que había revelado su verdadero yo. El peso de la inseguridad seguía presente, pero la autoeficacia empezaba a florecer. ¿Qué revelaciones vendrían a continuación en este viaje de autodescubrimiento? La pregunta persistía al mirar hacia el horizonte incierto que se extendía ante él. Con cada aplauso que resonaba en sus oídos, Alejandro sentía que su autenticidad había dejado una huella, pero la emoción no tardó en transformarse en un nuevo tipo de inquietud. La conexión que había experimentado en el escenario había sido eléctrica, pero también lo había dejado con una pregunta inquietante. ¿Qué viene después? Las semanas siguientes fueron un vaivén de reflexión y autoanálisis. Alejandro sabía que había conquistado un pequeño segmento de sus miedos, pero el desafío real aguardaba en el horizonte. Las enseñanzas de Alberto flotaban en su mente. No te detengas aquí, utiliza lo que has descubierto como trampolín. Motivado, decidió revisar su enfoque, explorando más profundamente su legado familiar y lo que había aprendido del dolor, la resiliencia y la conexión humana. Se dedicó a investigar historias de personas que habían enfrentado adversidades similares. Esta búsqueda no solo lo inspiraba, sino que también lo ayudaba a encontrar un sentido de comunidad en las luchas. Comenzó a asistir a talleres de oratoria, buscando nuevas técnicas que profundizaran su comunicación. Cada sesión lo empujaba a salir de su zona cómoda, convirtiendo sus inseguridades en impulso. Sin embargo, la sombra del debate interno sobre su historia lo atormentaba. En un nuevo taller, conoció a Mariana, una mujer que había perdido a su madre y se había convertido en activista por la salud mental. Un día, en una conversación profunda, Mariana le confesó: «Es doloroso, pero es en ese dolor donde encontramos nuestra mayor fortaleza». Las palabras resonaron en él, desnudando su propia lucha. ¿Estaba realmente listo para explorar los rincones más oscuros de su pasado? Decidido a enfrentar su historia, Alejandro comenzó a escribir un nuevo discurso, más crudo y real, donde el divorcio de sus padres no solo era un recuerdo doloroso, sino el catalizador de su deseo por conectar. Decidió que su próxima actuación no sería solo sobre la superación, sino también un tributo a la complejidad de las relaciones humanas. Con cada palabra que escribía, sentía que se estaba desprendiendo de viejas capas de su identidad. Sin embargo, mientras más se sumergía en su escritura, más crecía su ansiedad. Una parte de él temía que al contar su historia se expusiera a críticas y juicios, pero una voz interior lo instaba a no retroceder. Si no lo hablas, nunca lo sanarás. Comenzó a practicar su nuevo discurso frente a amigos cercanos, paralizado por la posibilidad de su futura presentación. Esa primera práctica fue un desastre. Olvidó palabras, tambaleó en su frente y sintió como si el aire del cuarto se volviera denso. Pero, sorprendentemente, sus amigos lo alentaron, subrayando la autenticidad que había traído a la mesa. Era un recordatorio de que incluso en los momentos de flaqueza había fortaleza. A medida que se acercaba la fecha de su próxima presentación, Alejandro encontrarse ante una bifurcación crucial. ¿Debería adherirse a un guión más seguro o arriesgarse como nunca lo había hecho antes? Esa noche, mirando su cuaderno de notas, la decisión empezó a formarse como una certeza.
El miedo a hablar de su historia real, de su vulnerabilidad, fue reemplazado por un fuego interno de deseo de sanar y conectar. Antes de dormir, pronunció en voz alta su nuevo mantra: la verdad es mi fuerza. La idea de audacia le llenó de energía a medida que se preparaba para compartir no solo su lucha, sino su proceso de sanación. Esa mañana, mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que su viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. La conexión que busco comenzará por mí mismo, pensó. Justo al salir de casa, recibió un mensaje. Era un recordatorio para el evento de oratoria, y lo que leyó a continuación le heló la sangre. Hoy, el tema será sobre autenticidad. Comparte tu verdad. Los nervios se dispararon con la necesidad de prepararse, pero al mismo tiempo, un destello de determinación iluminó su mente. Había llegado el momento de enfrentar lo que había eludido por tanto tiempo. Hoy no solo se trataba de oratoria, se trataba de su vida. Con el corazón rebosante de energía confusa, Alejandro emprendió el camino hacia el auditorio. En su mente resonaban las palabras de Mariana: el dolor es doloroso, pero es también el inicio del cambio. ¿Le permitiría la autenticidad cambiar su mundo una vez más? La pregunta reverberaba, impulsándolo a seguir adelante, hacia un futuro incierto pero brillante, donde finalmente podría abrazar su historia sin reservas. La incertidumbre en el corazón de Alejandro se convirtió en un compañero de viaje constante mientras caminaba hacia el auditorio, cada paso pulsando con la mezcla de miedo y expectativa. La sala se veía abarrotada, pero lo que realmente le preocupaba era el eco de la propia historia que tenía que contar, esa que había mantenido oculta bajo capas de temor. Sus manos temblaban ligeramente al tocar la puerta, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Como un niño, a punto de descubrir un secreto desconocido. La naturaleza del evento alentaba la vulnerabilidad. Comparte tu verdad, resonaba en su mente. Sin embargo, en lugar de sentir una oleada de liberación, se sentía como un gladiador que se disponía a entrar en la arena, aun sabiendo que su espada era más de papel que de acero. ¿Y si sus palabras no alcanzaban a resonar? Consumiéndose en una espiral de dudas, Alejandro recordó las risas y las lágrimas que había compartido con Mariana. La conexión que habían formado lo había empujado hacia adelante y de repente su voz interior se tornó en un grito. «¡Tienes que hacerlo!». En ese instante, fue como si el aire se encogiera a su alrededor. El presentador lo nombró y el clamor de la multitud se tornó un susurro lejano. Su mente se nubló, luchando con pensamientos contradictorios, hasta que una imagen se le presentó. Su madre, con rostro sereno, acariciando su cabeza mientras él derramaba lágrimas tras el divorcio. En ese instante, Alejandro entendió que su historia no solo era un relato de desconsuelo, era también un homenaje a la capacidad de amar a pesar de las adversidades. Con este nuevo enfoque, su vulnerabilidad dejó de ser un peso, asumió una nueva forma, convirtiéndose en un escudo que lo protegería en su apertura. En el escenario, frente a la audiencia, sintió un impulso renovador. Hoy no vengo a mostrar mi pena, vengo a compartir mi legado. Las primeras palabras fluyeron como un arroyo burbujeante y claro. La sala, inmediatamente, guardó silencio, cautivada. Con cada frase,
Se despojó de la fragilidad, transformando su narrativa en un relato de superación. Recordó la fuerza que su madre había manifestado durante aquellos días oscuros. Le enseñó que aunque las relaciones se fragilizan, el amor puede persistir. Habló del dolor y la aceptación, de la búsqueda de sentido en medio del caos familiar. Con cada respiración sentía que el peso de su pasado se aligeraba, revelando espacio para la esperanza. A medida que su historia avanzaba, compartió sus inseguridades, su proceso de escritura y cómo cada sesión de oratoria había sido un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. «El dolor», exclamó, «es la semilla que nutre nuestro crecimiento». El auditorio se conmovió, la conexión era palpable, un diálogo tácito se estableció entre él y sus oyentes. Era un espejo en el que muchos se reflejaban. Cuando terminó, conteniendo las lágrimas, el silencio fue reemplazado por un explosivo aplauso. Alejandro había establecido un puente hacia la autenticidad, pero en su interior una voz inquieta continuaba resonando. ¿Realmente había sanado al compartir su historia, o solo había empezado un nuevo capítulo en un largo viaje de autodescubrimiento? Mientras se retiraba del escenario, una palabra se hizo eco en su mente. ¿Ahora qué? Fuera del auditorio, el aire fresco del atardecer le dio la bienvenida como un nuevo comienzo. Pero algo había cambiado. Un nuevo dilema surgía. ¿Debía seguir explorando su historia en búsqueda de una verdad más profunda? ¿O era hora de mirar hacia adelante? Comenzaba a notar que la autenticidad, aunque liberadora, también podía revelar partes de uno que eran incómodas y desafiantes. Un recordatorio de que la evolución personal no era una línea recta. Mientras regresaba a casa, Alejandro se preguntaba si debería buscar el legado de su padre, una figura que siempre había mantenido a distancia. ¿Qué lecciones podría obtener de su historia? ¿Y cómo podía esta búsqueda impactar su camino de sanación? Las luces de la ciudad empezaron a brillar, y con cada paso, su impulso por enfrentar lo desconocido se fortalecía. Su audacia lo había llevado lejos, pero lo que estaba aún por desvelar prometía ser aún más formativo. El dilema de la verdad no solo estaba grabado en su historia, sino que se estaba convirtiendo en el camino hacia su transformación. Mientras Alejandro caminaba por las calles iluminadas, su mente giraba como un torbellino. La historia que había compartido en el auditorio resonaba aún dentro de él. Cada palabra sacudía sus cimientos, como si estuviera todo el tiempo en una onda expansiva. Sin embargo, en lugar de sentirse liberado, una inquietud le acompañaba, la necesidad de confrontar el legado de su padre. Desde niño había cargado una pesada mochila llena de resentimientos y preguntas no formuladas sobre la figura paterna. Era un vínculo que le había resultado incómodo y aún así inevitablemente presente. La imagen de su padre siempre había sido la de un hombre distante y frío, un concepto que Alejandro había transformado en un muro entre ellos. ¿Qué pasaría si, en su búsqueda de sanación, se atreviera a acercarse a ese pasado y encontrar respuestas donde solo había oscuridad? Al llegar a su departamento, se sentó en su escritorio, un lugar que había sido testigo de sus luchas y logros. El desorden de papeles y libros mostraba un recorrido disperso de ideas, pero también un reflejo de su propia vida. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a escribir. Palabras fluyeron
con una urgencia casi voraz. Escribía sobre los recuerdos distorsionados que lo habían atormentado, las escenas que solía rehuir. Después de unas horas, sus pensamientos tomaron forma, un manifiesto espontáneo de dolor, confusión y quizás un leve destello de esperanza. El perdón, anotó, no solo es un acto hacia los demás, sino también un regalo que te haces a ti mismo. Cada vez que las palabras se asentaban sobre la página, sentía que el peso que había llevado toda su vida se desvanecía poco a poco. Sin embargo, sabía que esas palabras en el papel no bastaban. Era necesario tomar acción. Así, la inquietud que lo había acompañado durante el camino de regreso se transformó en un impulso concretado. Debía buscar a su padre. Ese pensamiento le costaba, pero también lo excitaba. La idea de un diálogo, de un intento de entender a aquel hombre que había sido más un misterio que un padre, lo aterraba y emocionaba por igual. Tras unos días de preparativos mentales, finalmente se armó de valor. Alejandro resentía la incomodidad en su estómago mientras buscaba el número de teléfono que había guardado en un rincón oscuro de su memoria. ¿Cómo rompía el hielo? ¿Qué podía decir en ese primer contacto? Al marcar, su mano tembló. El sonido del tono de llamada resonó en el silencio. Cada pitido parecía amplificar sus pensamientos, recordándole lo que había vivido, las elecciones que había hecho, las veces que su padre había permanecido al margen. Y entre cada tono, una pregunta latente persistía. ¿Podía realmente cambiar la narrativa de su vida? Finalmente, una voz al otro lado de la línea rompió la tensión. ¿Era su padre? Las palabras se deslizaron entre ellos como si la separara un abismo. Alejandro, con un nudo en la garganta, formuló un saludo. Pero antes de que pudiera seguir, su padre lo interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Por qué ahora? El desafío en la pregunta lo golpeó como una ola. Era el momento decisivo. Aquel cuestionamiento lo confrontaba directamente con su propia realidad. ¿Por qué ahora? Más que una fatídica pregunta, se convirtió en un espejo, una invitación a despejar su propia confusión e inseguridades. La voz interior que resonaba en su mente lanzó un ultimátum. Este es tu momento de verdad. Atrévete a responder. Y mientras sus palabras formaban una respuesta, sentía cómo el camino hacia su propia verdad comenzaba a extenderse ante él, más complicado de lo que había imaginado, pero infinitamente más vital. ¿Sería capaz de enfrentar las heridas del pasado y transformarlas en algo que lo liberara? Las luces de lo desconocido se encendieron, y Alejandro sabía que el proceso apenas comenzaba. El eco de la conversación con su padre resonó en la mente de Alejandro días después de la llamada. Había sido un diálogo incómodo, pero a la vez liberador. Con cada palabra, una carga pesaba menos sobre sus hombros. Aunque el camino hacia la reconciliación parecía espinado, a medida que se aventuraba a confrontar su pasado, un nuevo sentido de propósito emergía dentro de él. Decidido a seguir adelante, Alejandro empezó a escribir un diario, un hábito que lo ayudaba a organizar sus pensamientos y a procesar sus emociones. Lo que al principio era un esfuerzo titubeante, se transformó rápidamente en un refugio donde podía castigar su voz y encontrar su claridad. Esa práctica diaria no solo le permitió explorar sus sentimientos hacia su padre, sino también reevaluar su relación con su historia personal y su legado. Las sesiones de oratoria, que antes representaban un campo de batalla contra sus miedos, se convirtieron en una plataforma de autoafirmación. Su profesor,
Alberto lo animaba a usar cada presentación como un espacio de descubrimiento. Comparte lo que sientes. Conecta con tu audiencia desde el corazón, decía. Así, Alejandro empezó a incorporar su nueva perspectiva en cada discurso, utilizando sus experiencias como herramientas para demostrar que el dolor y la vulnerabilidad pueden transformar en fortaleza. Con cada discurso, su propia transformación se volvía evidente. Un día, mientras relataba una anécdota sobre su infancia y el impacto del divorcio de sus padres, se dio cuenta de que ya no hablaba bajo el peso de la inseguridad, sino desde un lugar de autenticidad. Las emociones que antes lo paralizaban ahora eran su combustible. Su voz tenía un nuevo poder, un poder que lograba mover y conectar al público, en lugar de atormentarlo con la incertidumbre. Una tarde, después de presentar un discurso que recibió aplausos entusiastas, Alejandro se encontró con Mariana, su colega del taller. Ella lo miró con una sonrisa amplia. «Has crecido, Alejandro. La forma en que te expresas ahora irradia confianza», le dijo. Esa validación no solo le llenó de orgullo, sino que le reafirmó que su trabajo de autoexploración estaba rindiendo frutos. El verdadero desafío llegó semanas después, cuando Alejandro decidió enfrentar a su padre nuevamente. Habían pasado meses desde su primer contacto y ahora sentía que estaba más preparado para una conversación que podía cambiar su relación para siempre. Con el nervio palpitando en su pecho, se dirigió a un café donde habían acordado encontrarse. La expectativa lo envolvía. El peso de lo no dicho lo empujaba hacia adelante. Cuando su padre llegó, el instante fue tenso. Alejandro se sentó, sintiendo la familiaridad del pasado presente en cada rincón del café. Sin embargo, esta vez no era un niño asustado, sino un hombre decidido a descubrir la verdad. Comenzó la conversación, compartiendo lo que había sentido durante años. «Las cosas nunca fueron fáciles entre nosotros», dijo, «y necesito entender por qué». La respuesta de su padre fue una mezcla de sorpresa y vergüenza. «La vida nos empuja por caminos diferentes. Nunca quise que te sintieras así», respondió, su voz cargada de emoción. En ese momento, Alejandro sintió una mezcla de desahogo y dolor. Su padre finalmente estaba revelando parte de su verdad. Al compartir sus historias, ambos reconocieron que aunque la distancia había marcado sus vidas, el deseo de conexión siempre había estado presente. A medida que hablaban, la conversación fluía, creando un espacio donde la comprensión comenzaba a reemplazar el resentimiento. Por primera vez, podían verse como individuos, no solo como padre e hijo, y en esa frágil apertura, Alejandro pudo sentir que la carga del rencor iba desvaneciéndose. Las palabras no podían cambiar el pasado, pero sí ofrecían la posibilidad de sanar las heridas. Después de esa charla, Alejandro sintió una claridad renovada. Había entendido que la aceptación de sí mismo y de su pasado era crucial para su crecimiento. La historia familiar que había luchado por aceptar ahora formaba parte del entramado de su identidad, un legado que podía mirar con orgullo en lugar de vergüenza. Con cada fragmento que compartía, se sentía más empoderado y confiado en la narrativa que estaba innovando. Al volver a casa, decidió que era momento de reunirse con su grupo de oratoria para relatar no solo su viaje personal, sino la conexión renovada que había encontrado con su padre.
La vulnerabilidad es un camino hacia la autenticidad. Comenzaría su nuevo discurso. Sabía que compartiría no solo su historia, sino también la de su padre, demostrando que el entendimiento y el amor pueden nacer de los momentos más difíciles. La transformación culminó cuando, en el escenario, Alejandro expresó con honor las lecciones que había aprendido de su historia familiar. Cada palabra vibraba con la fortaleza de un hombre que, a través del dolor, había encontrado su voz. La audiencia respondió con un aplauso atronador. En ese instante de reconocimiento, no solo había alcanzado el objetivo que se había propuesto al inicio de su viaje, sino que había conquistado la razón por la que había empezado. No solo contar su verdad, sino vivirla de manera plena. Se sintió completo al finalizar, con la ilusión de que su historia podía resonar y ser un faro para otros. Había emergido de la tormenta no solo como un mejor orador, sino como un hijo, un hombre que abrazaba su identidad. La evolución de Alejandro había sido concreta. Estaba listo para seguir adelante, con la confianza sólida y la alegría de ser quien realmente era. Ahora, mira a su vida con un nuevo enfoque, sintiendo que cada desafío es una oportunidad para crecer. ¿Quién sabe cuántas más historias tiene por revelar y cuántas conexiones puede construir? La transformación había comenzado y ahora era el momento de avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir esta transformación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las emocionantes historias que vendrán. Dejen un me gusta ahora para apoyar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran relatos de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse con esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.